Padre mío que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permites leer tu palabra. Sabemos que esta es una gracia, Señor, que es sin misericordia, Padre Santo, que debemos de haber recibido, Señor, nosotros, o que no debíamos de haber recibido, y sin embargo la tenemos en nuestro idioma, poderla leer, Señor, en un lugar, Padre, reunidos alabando tu nombre, cosa que le hubiera costado la vida, Señor, a tus hijos en otro momento. Y sin embargo, Padre, tú nos tienes en este lugar pudiendo hacerlo. Gracias te damos por ello. Señor, también la palabra que vamos a escuchar, Señor, que sea bendecida, que sea, Padre Santo, tu Espíritu Santo hablando a través de tu siervo, Señor. Sabemos, Padre mío, que esto puede ser así y rogamos, Señor, tu piedad para que sea dicho de esta manera. Te lo damos, Señor, y te damos gracias, Señor, te damos el loor que tú mereces por lo que escucharemos y pedimos que nos permitas ser hacedores también. En el nombre de aquel Señor que murió en la cruz, oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Un segundo. Bien. El texto, bueno, el sermón que vamos a tener en esta tarde El sermón que tendremos en esta tarde lleva por título El significado profético de la entrada triunfal y está basado precisamente en las palabras que nuestro Dios nos ha dejado en su escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 48. Lo que escucharemos a continuación es la investigación realizada por el hoy triunfante presbítero José Miguel Velázquez Iglesias, predicada a su iglesia. Tanto investigación como exégesis han sido precisamente realizadas por él, pero la palabra es vigente al día de hoy. Dicho esto y dados los créditos que deben de ser, debemos de empezar a reflexionar, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Qué significa el día de hoy? Estamos iniciando los festejos de lo que se llama la Semana Santa. Hemos concluido el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de preparación para esta semana. Y esta semana lo marca, o este festejo en el contexto actual, lo marca muy visiblemente el hecho del domingo, del llamado Domingo de Palmas. Y si nosotros nos vamos a cualquiera de las iglesias de cualquier denominación cristiana, encontraremos las iglesias normalmente vacías. Si nos vamos a una iglesia romanista, vamos a encontrar las iglesias rebosando, vomitando gente. Vamos a encontrar gente en la calle y todos traen algo en especial. ¿Alguien me puede decir por qué va tanta gente a esa iglesia, a esas iglesias en estos días? Llevan sus palmas, ¿cierto? ¿Y cuál es la actividad a la que van a estas iglesias? Llevan sus palmas para que éstas sean bendecidas. Y luego esas palmas las colocan en algún lugar de su casa esperando poder tener bendición. Dicho llanamente en lenguaje plano, es un amuleto. Estas palmas se convierten en un amuleto. En lenguaje escritural basado en Éxodo, encontramos que son ídolos. Lamentablemente, hay algunos cristianos que lo hacen por si las moscas, por aquello de las dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, y eso es como se lleva a cabo en estos días, pero debemos de estar conscientes, hermanos, de que esta no es una costumbre nueva, ni es algo que se le haya ocurrido a alguien en estos momentos o hace poco tiempo. Ya en la era de la iglesia patrística se tenía la práctica de celebrar lo que hoy conocemos como la Semana Santa. San Agustín, padre de la iglesia, que nació el 13 de noviembre de 1354 y murió el 28 de agosto del año 430, menciona en su carta dirigida a Genaro lo siguiente, y cito: los concilios de la iglesia, por ejemplo, cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Fin de la cita. Lamentablemente, el evangelicalismo
¿Qué es el evangelicalismo? Una adoración cuadrada, insabora, sin sentido, a lo que los evangelios dicen, a estar, lo que dice la Escritura, va muy seguida del biblicismo. Pero este evangelicalismo ha penetrado en muchas iglesias presbiterianas y ha minimizado en algunos casos, incluso hasta ignorando la importancia de estas celebraciones para testimonio de las nuevas generaciones de creyentes y testimonio de un mundo cada vez más secularizado. Quiero hacer notar que aquí en este caso la palabra mundo secularizado está bien empleada, porque somos insistentes en decir que no existe esa diferencia y no somos dicotomistas de hablar de lo que se tiene santo y sacro dentro de la iglesia y el mundo secular. No, aquí la palabra secularizado está precisamente hablando sobre aquella parte de la creación que no ha sido redirigida y que está siendo cada vez más absorbida por costumbres y acciones paganas. Costumbres y acciones paganas, entiéndase por todo aquello que es diferente de la Escritura. No tiene que ser algo diabólico, algo extremadamente grande y decir, bueno, tenemos un pentagrama y tenemos aquí gente vestida de negro con capuchas y rojo y haciendo velas negras, rojas y haciendo un y invocando. No necesariamente. Las tentaciones y el pecado son iguales. No nos vamos a encontrar precisamente, a veces sí, pero no necesariamente, con un reto contundente y decir, mata a esta persona, roba esto. Esas tentaciones y esos pecados son generalmente sutiles y son en las decisiones sencillas y vamos pecando. Hay también en las más grandes, pero muchas veces entra por eso. Y eso que le vamos dando cabida a esas sutilezas, no las diferenciamos y van entrando en nuestra cotidianidad. Las vamos aceptando, las vamos haciendo como una práctica común. Empezamos con poquito, al rato ya es otro poquito, y al rato ya es otro poquito, y al rato ya es común. Ese es el mundo secularizado, esa es una actitud secularizada, y eso es a lo que se refiere. Y dentro de esas prácticas y mundo secularizado está precisamente la adoración hacia los ídolos, y en este caso las palmas, como algo que tuvo un origen cierto, ilícito, lícito, se ha convertido en algo ilícito. La I poquito a poquito se fue, de que estaba separada, se fue juntando y ahora forma parte de la palabra, que antes era ilícito, ahora es ilícito y se transformó. ¿Cómo llegó entonces a ser ahora un símbolo de adoración? Y que lo que queremos es ir y que nos bendiga nuestra palma para que tengamos suerte o bendición. Vamos a recordar hoy el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén y vamos a ver tres cosas muy importantes de este hecho. No significa que sean las únicas enseñanzas o las únicas tres cosas que podemos aprender de aquí. De cada una de ellas podríamos tener no solamente un sermón completo, sino un estudio muy amplio, pero las vamos a mencionar para que no pasen desapercibidas y tengamos un esbozo completo y al final de cuentas podamos responder una pregunta: ¿qué significa para ti el día de hoy? En este caso, de la entrada triunfal. Vamos a ver que la entrada triunfal del Mesías era una profecía de su entrada triunfal en su regreso al cielo. Una profecía de la entrada triunfal del Mesías al cielo. Es el primer punto. Era también una profecía de su entrada triunfal al corazón de los elegidos del pueblo del pacto. Y tercero, era una profecía de su entrada triunfal al templo. Y con ello, por él, mostrando su autoridad, restaurando el orden cúltico de la alabanza al Padre, que se había perdido en ese momento.
Entonces, dicho esto y entendido el marco del alcance que tendremos en este momento, vamos a ver el primer punto, la profecía de su entrada triunfal al cielo. Tenemos nosotros el relato y lo conocemos, y dijeran por ahí, eso se ve desde el bautismo, lo vemos en la escuela dominical y lo leemos y quizá hasta lo podamos recitar nosotros de memoria. El hecho de que Cristo entró en Jerusalén y los gritos de Hosana y Hosana. A veces quizá a nuestra mente también viene el hecho que nos han señalado, que esos mismos que gritaron Hosana, Hosana, días después iban a estar gritando crucifícale, crucifícale. Y eso es lo que hacemos nosotros. Porque nosotros aquí, en una actitud cúltica y templista, gritamos Hosana, Hosana. Queremos decir que somos hijos de Dios. Y bien lo apuntaba nuestro hermano Silva en la semana pasada, vivir una vida cristiana dentro de las cuatro paredes del culto, del templo, perdón, en el tiempo del culto, es lo más sencillo del mundo que puede existir. El tiempo restante, vivir una vida cristiana, verdaderamente cristiana y diferenciadora, es donde está lo difícil, porque queremos pasar desapercibidos. Pareciera que la puerta es una especie de arco de cambio, no sé, pasamos y ¡fum!, nos transformamos, o nos enmascara, no sé, más o menos. Entonces, eso es la actitud que se tenía también, que tenían estas personas. En ese momento estaban diciendo y estaban gritando Hosana, sí, batiendo y demás, pero ellos mismos estarían diciendo después. Ahora, también hay que recordar y ver, los discípulos, y no solamente los discípulos, sino el pueblo de Israel, había estado esperando por mucho tiempo que se le revelara a Israel un rey. Recuerden que tenían un Mesías y estaban esperando un Mesías. Pero ¿cuál era ese Mesías que estaban esperando? Ellos estaban esperando un caudillo. Recordemos también la situación sociopolítica en la cual y geopolítica en la cual estaba inmersa el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo subyugados por el Imperio Romano. El Mesías que ellos estaban buscando y que ellos estaban esperando era aquel que iba a blandir una espada y los iba a quitar del yugo, del poderío, de la opresión del pueblo romano. Vamos a ser perfectamente libres, vamos a ser un pueblo, una nación. Ellos esperaban esa restauración, vamos a ser una nación, vamos a ser un pueblo independiente. Ellos eso es lo que estaban buscando un caudillo, un mártir. Los apóstoles que estaban caminando con nuestro Señor Jesucristo, sabían de palabras propias de nuestro Señor Jesucristo que Él tendría que manifestarse como rey. Y entonces ellos estaban esperando esa manifestación. Pero también estaban esperando que quizá esa manifestación de presentarse como rey no era la manifestación de un rey como Cristo estaba presentándose, sino como un rey, como le conocían ellos en la historia, como David, como Salomón. Eso es lo que ellos estaban esperando. Va a venir y se va a manifestar como rey, sí, y se va a poner y va a ser yo soy el rey. Bueno, entonces vamos a tener un segundo David, vamos a tener un siguiente Salomón, etcétera. Ahora, Cristo mismo estaba alimentando precisamente este deseo en ellos, pero ellos lo estaban malinterpretando. También Cristo quería lo mismo, quería manifestarse como rey, pero de una manera diferente. En su humanidad no anheló lo que nosotros anhelaríamos en ese momento. ¿A quién no le gusta la pompa y a quién no le gusta precisamente la laureada? Definitivamente a todos nos gusta. Y eso fue lo que sucedió. Recordemos, para nosotros a lo mejor es intrascendente y a veces hasta, no sé, pasa muy desapercibido o simplemente se lee y se va el hecho de que fue en un burrito que nunca nadie antes había montado y ponerle las ropas y que la gente pasara y pusiera palmas y pusiera sus ropas en el camino. A lo mejor simplemente decimos pues está contento, a lo mejor simplemente el burrito pues es pues lo que había por ahí. Pero cada cosa tiene un significado
muy profundo. No lo vamos a ver en este momento, solo lo vamos a mencionar así, a vuelo de pájaro. No era una situación común y la gente en ese momento lo entendía así. No cualquiera podía montar por primera vez un pollino y entrar de la manera en la que Cristo estaba entrando. Estaba destinado y reservado para la entrada de los reyes. Y Cristo estaba entrando de esa manera. Ahora, también analicen el siguiente punto. Tú tienes una burrita. Y en ese momento tener una burrita era tener mucho. Y llegan y te dicen que la están desatando. Tú tienes hoy, no sé, un carro, un buen carro, blindado. Y llegan y ya lo están abriendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo llevas? Porque el Señor lo necesita. Ah, sí, llévatelo. La pregunta es, ¿tú dirías eso? A lo mejor con tu bicicleta o tus patines. Si a alguien le dice, es que mi patrón los necesita, con la mano en la cintura dirías, sí, llévatelo. Yo creo que cualquiera de nosotros diría, ay, ¿por qué? Pues que se compren los suyos, ¿no? Este es mío, esta es mi bicicleta, son mis patines. Bueno, pues en este caso el Señor reclamó lo que era suyo. Él es el dueño de la creación en su totalidad. No hay nada que no sea de Él. Bueno, después precisamente tendían las ropas en el camino para que Él pasara sobre ellas. En este momento la multitud sacudía las manos, las mantas, todo era un verdadero show emocional. Y eso es a donde quiero llevar su pensamiento en este momento. En ese instante, todos y cada uno de los que estaban presentes, gritándole y dando vítores al Señor, estaban emocionados. Y las emociones se contagian. Eso es un hecho social. Lo que tú no haces en lo individual, en lo grupal, probablemente lo hagas. Por eso, mucha gente que es incapaz de golpear, robar o matar, ya en un tumulto, lo hacen y pierden el control de sí y simplemente lo hacen. Llega el punto en el que en una masa la gente está gritando, corriendo, tiene miedo o está eufórica. ¿Por qué? No saben por qué. Simple y sencillamente es el contagio de la masa que se da. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y es lo que sucede en circunstancias. ¿Por qué va mucha gente a estas iglesias? Aparte de que, bueno, es mi abuelita la que va a llevar a bendecir su palma. Pues yo nomás la acompaño. Y ya hacen número, ¿cierto? O a veces ya estando dentro de las iglesias, a veces los cultos pierden precisamente la cuestión de la solemnidad y al perder la solemnidad se pierde el objetivo. Y entonces, ya estando en el culto, cualquier cosa es más importante que estar alabando a Dios. Y eso es una realidad hoy en día, en este momento, en casi cualquier iglesia. ¿Qué es más importante para ti cuando vienes? Si soy músico, es más importante la parte del ministerio musical y es a lo que llego. Ni pongo atención a los demás elementos del culto porque estoy concentrado en la cuestión musical. Yo soy el cantante y llego a la hora del canto. Las iglesias que tienen danzantes, yo soy los danzarines y llego a esa hora. Es que yo soy el que se encarga del cuidado del templo, llego antes y llego después, y durante el culto no tengo tiempo para estar poniendo atención al culto porque tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Todo eso es más importante que alabar a nuestro Dios. Y si eso está en tu corazón, hay una alabanza distorsionada, porque lo más importante en el servicio a Dios es escuchar su palabra. Señor, dile a mi hermana que me ayude. No, porque ella ha escogido lo que beneficia. ¿Qué es lo más importante para ti en el culto? ¿A qué vienes? Hay en iglesias en las que tienen muchos ministerios
gente que no viene al ministerio porque está muy ocupada atendiendo lo del ministerio y no le da tiempo de estar en el culto. Jóvenes que se ausentan del culto por estar atendiendo el ministerio juvenil, o damas, o varones. Eso no es correcto, hermanos. Eso siempre es secundario. Lo más importante siempre es la convivencia de la iglesia en el templo, y dentro de esta es el escuchar la palabra de Dios. Eso es lo medular. Lo demás se tiene que hacer, sí, pero no en lugar de, sino además de. ¿Es bueno ir y estar con los jóvenes? Claro que sí, pero que eso no te quite la bendición de estar sirviendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Es bueno estar y pertenecer al ministerio musical? Sí, pero que eso no te haga distraerte de escuchar la palabra de Dios. La prioridad es escuchar la palabra de Dios. Ese es el punto central del culto. Ese es el punto. Todo lo demás es correcto hacerlo, pero no. A veces lo que queremos es lo otro antes de esto. Y dentro del culto hemos visto también que le van dando cuestiones emocionales. Es que me tengo que concentrar para que pues se escuche y yo estoy poniendo, definitivamente no. Debe de haber una manera correcta. Bueno, en el momento en aquel que estaba sucediendo la entrada y el paso de nuestro Señor Jesucristo, la gente también se emocionó. Y entonces empezaron a gritar, Hosana, empezaron a gritar y a quitarse la ropa y corrieron a las palmeras, bajaron las palmas y las pusieron. Y entonces, yo estoy seguro que no todos entendían por qué lo hacían, sino simple y sencillamente porque veían que los demás lo hacían. Había muchos que sí, efectivamente, lo hacían porque habían visto que el Señor Jesucristo curaba enfermos, levantaba muertos, daba a otros la vista, los que estaban ciegos. Y eso es lo que ellos querían. Este es el que me va a ayudar con mi problema. Es decir, estaban buscando un beneficio. Qué bueno, este es el que me va a ayudar para salir de ese problema. Qué bueno, este es el que me va a ayudar. Pero no lo estaban viendo como su Salvador. No lo estaban viendo como el Rey que está entrando. Había otros que sí estaban gritando esos vítores, esos hosanas, como un verdadero pueblo que estaba reconociendo a su Rey que estaba entrando. Pero como siempre, esos fueron los menos, porque amplio es el camino y angosta es la senda de los justos. Ahora, ¿qué gritaban? Bueno, lo tenemos en Lucas 19, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor en el cielo, paz, gloria en las alturas. Eso era también una alegoría. ¿No le suena esto a algo que había pasado antes, a un grito que se había gritado anteriormente? ¿Alguien me puede decir qué les recuerda esto? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor en el cielo, paz y gloria en las alturas. ¿Perdón? Es correcto. Ahora, ¿quiénes gritaban, habían cantado esto? Los ángeles, exactamente. Tenemos nosotros también aquí una alegoría del canto que darán los hijos junto a los ángeles a aquel que les ha redimido. Ese canto y ese momento que estuvo ahí, en ese momento, Cristo entrando de manera triunfal, Hosana, bendito aquel que vino, es el mismo canto que han dado los que hoy ya son triunfantes. Y es el mismo canto que si Dios tiene misericordia de nosotros y somos nosotros salvos, daremos junto con los ángeles y junto con aquellos triunfantes en aquel día glorioso. Es ese mismo canto. Y es ese canto, ese vítore, al que nosotros anhelamos poder decirlo, porque si lo hacemos, significa que hemos sido redimidos. Y si no lo hacemos, significa que hemos sido rechazados.
Por eso nosotros aspiramos a poder dar ese canto. El nombre de Dios sería alabado en las alturas, en los cielos. Su pueblo tendría paz con Dios porque había venido aquel rey que había sido prometido. David y Salomón, que eran los reyes que ellos estaban esperando, que querían un tercero, todos ellos salvaron al pueblo anteriormente de alguna situación. Eso es cierto. Y fueron algún tipo de Cristo. Pero nuevamente, como los muertos que resucitaron antes que Cristo, volvieron a morir. En este caso, la salvación que vino a través, o la restauración que vino a través de David y de Salomón, fue una restauración temporal, porque después el pueblo volvió a caer. ¿Por qué Salomón tuvo que volver a restaurar al pueblo cuando David ya lo había hecho? Porque había caído. Porque el pueblo hoy estaba esperando un tercer rey o un siguiente rey que le levantara y que le sacara de esta opresión. Porque aquella restauración ya había pasado, había sucumbido, ya había sido. Y no era más eficiente en ese momento que cuando había sido antes. Esa era otra razón. Aquí el cumplimiento de todas las promesas en la historia del Antiguo Testamento estaba siendo evidente. Ahora llegaba el verdadero rey. Sin embargo, y con esto hay que tener mucho cuidado, no era este el cumplimiento final. Sí era muy importante, sí era muy trascendente, pero era parte de un cumplimiento final, no era el clímax. Y a veces, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, confundimos cuál es la importancia, o qué es lo importante, porque le damos una importancia a la Navidad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es algo muy importante, es algo muy trascendente, pero no es el cumplimiento total, es el inicio de un cumplimiento. En este caso es un paso más para este cumplimiento, porque el clímax que tenemos es en la resurrección. No es cuando apresan a Cristo, no es el sufrimiento que tiene Cristo en la cruz, no es el hecho de que Él haya estado en la cruz, que haya recibido en ese momento el castigo de nuestros pecados, que haya sido despreciado por Dios y que haya muerto. Nada de eso era el cumplimiento final, y nada de eso habría valido la pena si no hubiera sucedido lo que sucedió al final. Y por lo que estamos nosotros aquí, que Él haya resucitado. ¿Se dan cuenta que todo lo demás fue muy pomposo y ese cumplimiento final fue más discreto? Porque la hora no ha llegado. Él se fue. Y vendrá y será aquella segunda venida que sí será así, pomposa, gloriosa, como esta entrada triunfal. Pero aquí Dios está entrando y llorando por un pueblo que le está recibiendo y que tiene precisamente la oportunidad de arrepentirse. En aquella segunda venida vendrá nuevamente, pero ya no para decirte arrepiéntete, sino para juzgar. El momento del arrepentimiento es hoy, es ahora. Debemos de tomar esta oportunidad que el Señor nos da. Había muchos en esta multitud, insisto, que no le conocían. Aún así, el Señor permitió todo este júbilo. Y esto molestó también a muchas personas, obviamente. Y aquí la pregunta relevante es, ¿en qué parte de la multitud estamos? Lo que es un hecho es que somos parte de esta multitud y que estamos gritando esos hosanas. Eso es cierto. Pero ¿qué parte de esa gente somos nosotros? ¿Los que estamos esperando un Salomón o un David? ¿Los que estamos emocionados simplemente porque los demás lo están gritando? ¿Estamos aquí porque eso es lo que nos enseñaron que deberíamos de hacer? ¿Porque sabemos que en Semana Santa hay que ir a la iglesia? ¿Porque sabemos que el domingo hay que ir a la iglesia? ¿Porque es domingo de palmas, hay que traer una palma? ¿Por eso estamos aquí?
¿Es ese el hosana que estamos dando? Porque estamos esperando una recompensa. Este que salva, este que cumple, me puede ayudar. ¿Es eso? ¿O somos parte de aquellos que sí están gritando ese hosana porque le reconocemos como Rey y Salvador? ¿En dónde estás tú? La siguiente es la entrada triunfal en el corazón de los creyentes. No todo era alegría. Algunos estaban amargados y permanecían callados durante esta cosa que pasaba. Los dientes les rechinaban, y estos eran los fariseos. Pero como todo lo que sucede, hermanos, lamentable y tristemente, dentro de nuestra iglesia, el fariseísmo sigue siendo una realidad. Estamos llenos hasta la coronilla de hermanos, o no sé si decirles hermanos, de cristianos fariseos. Eso es cierto. Quienes se llenan la boca de decir, sí, alabanza, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, y sin embargo, su testimonio no es congruente con la Escritura, porque piensan que no los vemos, porque son dos círculos completamente diferentes. Divorcian lo que hay en la iglesia con lo que hay en su vida, y son dos círculos completamente insolubles, que no se mezclan. Ya me hice cuatrapeado con las palabras, no tengo buen léxico. Bueno, el punto es que no se juntan y son como agua y aceite, y ellos los quieren meter uno y otro dentro de su vida, los mezclan, pero finalmente se separan. Así viven su vida. Llegan a la iglesia, sí, alabanza, oye hermano, paz, golpes de pecho, no debiste de haber hecho, nos instruyen, nos dicen, y sin embargo su vida no es un testimonio, ni así siquiera, de lo que es la vida de un cristiano. Se comportan y viven de una manera a veces hasta más escandalosa que los demás. Hay otro fariseísmo que no tiene que llegar a ser tan radical. Simple y sencillamente es la incoherencia. No hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. No hay coherencia entre que dices, soy cristiano, y tu vida no es de cristiano. Porque mientes, porque robas. Señor, ¿cuándo he hecho eso? Dices que no tienes y el Señor te ha bendecido y no has diezmado. Eso es mentira y robo. Porque el Señor, yo estoy seguro, te ha sustentado y te ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Cuándo piensas diezmar? Cuando el Señor me bendiga más. Y entonces vas a decir, uy, no, porque es mucho dinero para darle a la iglesia, y entonces vas a dar una ofrenda, y entonces serás igual que los romanistas, dando limosnas. Dios no quiere eso. Dios reclama lo que es suyo. Y no lo reclama, lo exige. Pero nosotros nos aferramos y le robamos. Y no solamente me estoy refiriendo a la parte económica, sino me estoy refiriendo a la totalidad de la vida. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel para contigo. Yo te reto para que tú reflexiones y cuentes en un día común las bendiciones que el Señor derrama sobre ti. En un día cualquiera. El más simple que tú quieras. El hecho de abrir los ojos y levantarnos ya es bendición. El hecho de salir y regresar, ya ni siquiera decir de un viaje, sino por las tortillas, ya es bendición. Ustedes ven las noticias de gente que algo así y salen. Claro, son casos extremos, pero suceden. Nos podemos sacar la lotería y ser los que iban viajando en la combi, en el asalto diario nuestro de cada día, y ser los que salimos baleados, muertos, ¿no? La bala perdida, cualquier circunstancia, y sin embargo, nosotros vamos y venimos.
Cuando yo era niño, hace ya varias vueltas que la Tierra dio de eso, yo escuchaba a la gente que decían: gracias a Dios por este problema, gracias a Dios por aquel problema, gracias a Dios porque me ayudó con esto, etc. Y yo no tenía algo que decir así, y eso me enojaba mucho, me molestaba, porque yo no tenía algo espectacular que pararme y decir: hermanos, yo le doy gracias a Dios porque me libró de un gran choque, de un asalto, me libró de esta circunstancia y de esto. Yo no tenía algo así de espectacular que dar gracias a Dios. Y eso me molestaba como niño. Ahora lo entiendo, que eso era una bendición. Y más cuando uno se da cuenta de cómo anda y cómo es uno en esas edades, ¿no? Cómo el Señor lo cuida a uno. Entonces, esas bendiciones son cotidianas. ¿A quién le ha faltado el alimento? ¿Quién está descalzo? ¿Quién no tiene que vestir? Y sin embargo, seguimos reclamando. Ese es un fariseísmo que tenemos hoy en día, metido, pero hasta la médula, hasta la cocina, dijéramos, dentro de nuestras iglesias. ¿Se dan cuenta cómo estas cosas no son radicales y entran así grandemente por la puerta y vamos a detenerlo? No, son sutilezas que poco a poco se van metiendo y se van enredando, y al rato ya nos tienen amarrados y no nos dejan movernos porque ya nos rodearon por todo el cuerpo. Y debemos de tener cuidado con estas. Ahora, ¿qué pensaban estos fariseos en ese momento? Que no les gustaba lo que el Señor estaba haciendo. ¿Vendría Jesús a usurpar el poder que ellos tenían? Si su reino, el reino de su gracia llegara, significaría que el poder que ellos tenían iba a terminar. Todavía querían impedirlo y entonces se aprovechaban de que la multitud, de que Jesús había rechazado en ocasiones anteriores la alabanza de las multitudes. Y aquí los detractores dirían: bueno, sí es cierto, no que Jesús antes decía: no me alabes, no en este momento, y ahorita sí decía y hasta los alentaba: griten, 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 griten. Pues es lo que hacen los caudillos, ¿no? Lo que les gusta son las voces: grita, 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 levanta la voz, porque eso les da poder. ¿Qué no está haciendo aquí Jesús hipócrita? ¿No está siendo contradictorio? Definitivamente no. No era el momento adecuado. El momento de dar esos vítores y esas glorias era este. El momento de manifestarse era este. Porque también nuestro Señor Jesucristo, cuando les prohibía decir que Él era el Cristo, decía: porque mi tiempo no ha llegado. Es decir, traducido en nuestras palabras, todavía no es el momento. Oye, señores, que tranquilo, todavía no. Eso es lo que hacía nuestro Señor. Por eso aquí sí. Y entonces, ¿qué dijeron? Reprende a tus discípulos, lo vemos en el versículo 39 del pasaje que hemos leído. Pero el tiempo determinado por el Padre había llegado a su cumplimiento, y era entonces que había que darle vítores y reconocerle como ese rey que estaba entrando. Y por eso entonces le dijo a sus discípulos, les dijo que si sus discípulos callaban, es decir, todos los que estaban gritando en ese momento, aún los que estaban gritando fuera de ese contexto de decir: este es mi rey, aún aquellos que estaban gritando por conveniencia, aún aquellos que estaban gritando por la emoción, tenían que gritar. Y Jesús estaba diciendo: ellos van a gritar y tienen que gritar, porque si no lo hacen, las mismas piedras lo harán. ¿Qué significa esto? Que toda la creación tiene y rinde tributo y honor al Creador. Punto. Independientemente de si le creen o no le creen, si creen en Él o no le creen, le tienen que adorar.
como dijeran en la película, quiera o no. Lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Punto. Porque es la creación la que gime por una restauración. Y es la creación que fue maldita por causa del hombre. Y el hombre fue creado a imagen de Dios, y esta imagen fue puesta en el hombre antes de la caída, simplemente que fue distorsionada. Ese fue el punto. No significa entonces que haya habido un antes y un después, no, hubo una distorsión. La creación le alababa y le sigue alabando. Por eso, todos le tienen que adorar. No habrá el día del juicio una persona, una sola, que diga o que pueda llegar y decir, nunca escuché de ti. Nunca hubo nadie que me hablara de ti. A lo mejor a nosotros nos da mucha pena, miedo, hablarle a nuestros amigos o hablarle a nuestro patrón, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, quizá de manera directa, porque pueden pensar y pueden decir, y ya no me puedo comportar de la manera en la que me comporto. No necesariamente el predicar debe de ser de esa forma, nuestro testimonio también, y no nos queremos comportar de una manera distinta porque ya no nos podemos comportar como somos. Pero aún así, con nuestro callar, habrá alguien y en algún momento, y ellos escucharán la palabra o la han escuchado ya, y no habrá nadie que no pueda llegar el día del juicio final ante el trono del Señor y que no haya sido en vida confrontado con la palabra y que haya recibido precisamente la disyuntiva. No hay uno solo que pueda decir, yo no escuché. La petición que tenían los fariseos era un reflejo de la hostilidad que había en Jerusalén. En el Evangelio, el versículo 41 dice que cuando había llegado Jesús cerca de la ciudad, lloró sobre esta ciudad y cayeron sus lágrimas. Pero, bueno, aquí también podemos ver nuevamente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el sentimiento que tenía. Y no era específicamente sobre la ciudad. Él estaba llorando por su pueblo, porque decía, si tú tan solo supieras que este día podrías tú salvarte, y no lo hiciste. Y ese es el llamado que el Señor te está haciendo hoy a ti. Si tú supieras que en este día pudieras tú salvarte. Y para muchos no hubo un mañana. Tú no sabes si tendrás un mañana. Tú no sabes si esta oportunidad que hoy Dios te está dando puedas tenerla mañana. Y mañana quisieras tener la oportunidad de hoy. Jesús traía la paz, pero sabía que esta paz para ella, para la ciudad, solo vendría a través de la fe en la gracia de nuestro Señor. Jerusalén se vanagloriaba ahora y rechazaba al Señor Jesucristo, rechazaba a este rey, y el juicio tendría que venir. La ciudad sería sitiada y capturada, muertos sus habitantes, vendría propiamente el exilio. ¿No había visitado Dios una vez más en su gracia? La ciudad no le quiso reconocer, y esto lo vemos en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este era el lamento, este es lo que el Señor estaba viendo, y esa era la tristeza que estaba en su corazón, y por eso el Señor derramaba lágrimas. Quiere el Señor tener misericordia de que esas lágrimas no hayan sido por ti. Porque si esas lágrimas eran por ti, son por aquel que escucha y le rechaza. Aquel que no le reconoce. Nuestro Señor lloró por esa ciudad que le recibió y no le reconoció. Este era el lamento. También esto fue todo un sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, al grado que en lo profundo salió un lamento que dijo,
textualmente, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero con todo y este sufrimiento se cargó en él la culpa del pecado de nuestro Señor Jesucristo al fin de hacer la expiación. Aún así, y que le rechazamos de manera natural, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros queremos hacer. Aún así, por medio de su expiación, aún así, Él quiso hacerlo de manera voluntaria, perdonó y llevó nuestros pecados, llevó tus pecados. Eso que haces y que es contrario a la voluntad de nuestro Señor, le llevó a la cruz. Pero, siendo Él inocente, Él quiso hacerlo. Y este era el propósito de su venida. Y esto era lo que tenía y quería mostrarle a su pueblo ahí en Jerusalén. Y finalmente, la entrada que tuvo en el templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la parte externa del templo, encontró en el templo un atrio lleno de gentiles, de gente que adoraba, y encontró mucha gente haciendo negocios en el atrio del templo. Debemos de también entender y reconocer que a veces hemos malinterpretado un poco este texto porque lo vemos como una cuestión negativa en su totalidad, y no era así. La presencia de estos mercaderes era necesaria para el buen o llevar a cabo bien el rito del perdón de los pecados, porque se necesitaba la gente que cambiara las monedas, se necesitaba quien vendiera las palomas para poder hacer sacrificio para los pobres, se necesitaba quien vendiera los bueyes para poder hacer el sacrificio para los que llegaban en ese momento. O sea, sí era necesario. Lo que estaba mal hecho era el lugar en el que se hacía y la usura con la que se hacía. Ya se había convertido una actividad lícita, correcta y que era necesaria en algo que era todo lo contrario. Y como el Señor lo dijo, en cueva de ladrones. Se convirtió en lo que no debería de ser. Algo que sí tenía que estar, se convirtió en esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? El hecho de que realizaran los negocios no era lo que el Señor estaba reclamando en este momento. Lo que el Señor estaba reclamando en este momento era que lo están haciendo en el lugar y en el momento que no es correcto. Yo estoy reclamando la santidad de mi templo. Este es el momento del culto y este es el momento en el que se está predicando la palabra y es el momento que se tiene que dedicar para ello. En este momento no tienes que estar echándole agua a los frijoles. En este momento no tienes que estar lavando el atrio del templo, la entrada del templo o haciendo esto. No, este momento es esto. La palabra. No te pierdas la palabra. No prefieras las lentejas sobre la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces preferimos 10 veces las lentejas y hasta las buscamos. No las prefieras. Esto es lo que el Señor estaba reclamando en este preciso momento. Eso que es correcto, sí, hay que hacer esas actividades definitivamente, pero no exactamente en este momento. ¿Por qué precisamente? ¿A poco siempre tiene que coincidir que en el momento del culto y en el momento de la predicación específicamente? Son demasiadas coincidencias en muchas partes del mundo. Es lo que el Señor estaba reclamando en este instante. No debe de ser así. El Señor estaba indignado, tanto que tiró y hizo todo un verdadero relajo ahí en ese lugar. Y vamos a decirlo de esta manera, hizo un santo relajo, en toda la expresión de la palabra. ¿Por qué hizo un santo relajo? Porque estaba reclamando la santidad del lugar que había perdido esa santidad. Si bien el Señor reclama lo mejor para sí, se da lo mejor de lo que se ha recibido. Y en este caso, por ejemplo, en el nuestro, lo que hemos recibido está aquí. Ahora, no tenemos un espacio para poder hacer otras actividades y las hemos hecho aquí, pero no en el lugar y en el tiempo del templo.
del culto, perdón. Cuando el Señor nos bendizca, entonces sí, separaremos, porque entonces el atrio, el templo, será consagrado única y exclusivamente para eso. Por necesidad lo hemos tenido que hacer de una manera diferente, porque no tenemos dónde más, y lo seguiremos haciendo. Cuando el Señor lo bendiga, entonces lo separaremos. Pero en este punto, aquí, sucedía al mismo tiempo. Sucedía al mismo tiempo. Lo que el Señor está reclamando es la atención total y completa de su pueblo. Lo que ha sido consagrado es mío. Y para eso es. No hagas lo que yo te he pedido que hagas y que es correcto que hagas en el momento que no lo debes de hacer. Para eso tienes otros 7 días, otros 6 días, perdón. ¿Por qué específicamente en este? Y en este momento específicamente. Ese es el reclamo que estaba haciendo aquí. Pero además de que lo estaban haciendo en el momento y en el lugar que no debería de ser, deberían estar afuera, ya se habían metido, ya estaban usurando, robando, sacando una ventaja deshonesta. Porque si nosotros leemos la Escritura, en la Escritura hay muchos principios de liderazgo, de negocios, y hay una forma de cómo hacerlo. Y hay principios, y uno de ellos es que sí debe de haber ganancia. En los negocios debe de haber ganancia, definitivamente, pero no deshonesta. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Esa ganancia ya era una ganancia deshonesta. Estaba celoso nuestro Dios por la santidad de la casa de nuestro Señor. Ella debería de ser una casa de oración, pero se había convertido en una cueva de ladrones, asesinos, usureros y cualquier otra cosa. Porque cuando los hombres solo se preocupan de sí mismos, matan la verdadera vida, esa vida que busca a nuestro Dios. Allí estuvo Jesús como el Rey de Israel, y Él limpió el templo. El Rey tuvo que venir a limpiar su casa. Ahora Él estaría en medio de su pueblo para que éste se reuniera. Él estaba entrando en esa santidad y dijo, aquí es donde me voy a reunir con mi pueblo. Todavía preparó el lugar y llamó a su pueblo, y todavía estuvo un tiempo más con su pueblo, antes de que vinieran los eventos que vamos a conmemorar en los días siguientes. Así, nuestro Señor lo había dicho y manifestado en lo que hoy se recoge en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor ha congregado a este grupo de santos alrededor de Él. Él sigue aquí, porque su promesa fue, me voy, pero no los dejo solos. Y Él sigue aquí con nosotros. Y esta actitud que Él estaba aquí reclamando para su pueblo, para su templo, la debemos de mantener. Un lugar santo y dedicado para Él. Porque esa es la promesa que hemos hecho. ¿Por qué creen, por ejemplo, que no se usa esta mesa para otra circunstancia? Porque es una mesa de madera igual que cualquier otra, pero ha sido consagrada para la administración. Los utensilios del templo, cuando nosotros leemos, si bien eran copas y platos de plata que podían utilizarse en cualquier otra circunstancia, habían sido consagrados y eran utilizados exclusivamente para el servicio. Y había una definición de qué es el servicio. Esa era el reclamo, y eso es lo que el Señor estaba pidiendo aquí a su pueblo, y es lo que Él estaba restaurando. Lo que ha sido dedicado para mí es mío, y así debe de mantenerse. Ese es el reclamo que estaba pidiendo el Señor, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Este celo de nuestro Cristo todavía opera hoy. Él quiere restaurar nuestros corazones y mantenerlos limpios. También desea que toda nuestra vida cotidiana sea santa y sea limpia, pero además
también desea una restauración de toda la creación como un templo santo para Él. Dios demanda que su creación esté limpia, como lo vemos en Números 35, 34. Sin embargo, el hombre la ha contaminado, como lo vemos en Isaías 24, 5. Pero Cristo ha logrado una redención cósmica, es decir, una restauración total de la creación, como lo vemos en Romanos 8, del 19 al 23. Es así pues que en este contexto de la restauración, de que quiere que un corazón limpio esté en su pueblo y que Él ha restaurado a esta creación, que debemos nosotros de leer las palabras del apóstol vertidas en Juan 3:16, para que dicen, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tarea, hermanos, comparen este texto con 2 de Crónicas 7:14. Es específicamente el llamamiento que el Señor está haciendo. Yo quiero esto, tanto lo quiero que estoy dando lo que nadie daría. Eso es lo que está diciendo el Padre. Si a veces cuando nos piden, préstame esto, ya no digamos dinero, un lápiz, en la escuela, aunque tuviéramos 5 lápices, ¿cierto? Y no usáramos. Casualmente en ese momento que ya me lo están pidiendo, no porque lo voy a usar. La verdad es que no se lo queríamos prestar. Esa es nuestra naturaleza. Pues aún así, nuestro Señor hizo lo que nosotros no haríamos, dio lo que nadie daría a su propio Hijo. Y el Hijo en obediencia lo aceptó. Y aún así Él dijo, yo doy mi vida porque yo la quiero dar. ¿Por quiénes? Por los que mi Padre me ha dado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. En conclusión, hermanos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. El Padre le dio la autoridad a Jesús para llevar a cabo esta restauración por haber expiado el pecado. Jesús no tolera la impiedad. Su voluntad es que toda la vida se dedique a Dios. Llegará el día en el que Él conquistará el número completo de corazones de sus elegidos. Llegará el día en el que Él apartará a los cabritos de las ovejas, separará el trigo de la cizaña, hará una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos del pacto, y habrá una gran diferencia entre los desobedientes al pacto y los Judas traidores que menosprecian la bendición de ser el pueblo escogido de Dios. Y aquí me quiero detener solamente un minuto. La Escritura dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, caminaron con nosotros, hablaron con nosotros, incluso hablaron como nosotros, pero no eran de nosotros. Judas estuvo con Cristo. Y a veces cometemos la blasfemia de pensar y decir, si yo hubiera sido Judas, no hubiera hecho lo que él hizo. No, él estaba precisamente predestinado a esto. Y esos Judas están en la iglesia, esos fariseos están en nuestra iglesia. Y aquí el llamado es precisamente para que rindamos nuestro corazón, para que el Señor tenga piedad de nosotros y no seamos nosotros de esos Judas que están en la iglesia, que parecen santos piadosos, que parece que son, híjole, no, este sí de veras, hasta pastor debería de ser, y sin embargo, son traidores. ¿Eres Judas o eres discípulo? Llegará el día en que Cristo vuelva a la tierra con un gran séquito glorioso de ángeles para unirse con su amada iglesia a la que tanto ama, al grado de que dio su vida por esta iglesia a la que ama. Llegará el día en que Cristo purificará la totalidad de la creación, la que ahora gime como con dolores de parto por la ingratitud de sus habitantes.
Es pues ahora el tiempo, estimados hermanos, para que reconozcamos nosotros la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Es aquí y ahora el tiempo en el que debemos rendir y entregar nuestros corazones y la totalidad de nuestras vidas a aquel que en verdad nos amó y nos sigue amando y nos sigue diciendo, no solamente en aquel entonces, sino lo repite hoy y te lo repite a ti: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. En este momento, Él te está llamando y Él te está diciendo que puede perdonar tus pecados. Entonces, Él perdonará nuestros pecados, perdonará tus pecados, también limpiará tu vida, nuestra vida, y traerá paz a nuestros corazones. Podremos entonces descansar, pero no el descanso físico. Será aquella tranquilidad que estás buscando, esa preocupación que tienes, esa sensación que a veces tienes de, no sé, las cosas no pasan, no puedo estar bien, estoy intranquilo, no puedo hacer las cosas, nada me sale bien. Todo ese pesar desaparecerá y nos dará nuestro Señor esa paz que solamente Él puede dar. En su palabra dice que esa paz es una paz que Él da y no es como el mundo la conoce, es una paz diferente. Y de veras estoy seguro que todos hemos añorado esa paz y solamente se alcanza cuando nos rendimos a Él. Entonces, le dará propósitos claros a nuestra vida, a una vida que sea entregada a las labores de su reino, y habrá entonces santidad para un mundo dolido por el pecado del hombre. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a concluir. Nuestro Dios, cuántas gracias te damos porque sabemos que tú eres grande, misericordioso, Señor. Alabada sea, Padre Santo, tu palabra que hemos escuchado. Rogamos, Señor, que tengas piedad en nuestros corazones y que entres tú, Señor, en ellos. Padre, nosotros no sabemos si hemos sido elegidos por ti o no, Padre. Sabemos que la salvación una vez otorgada es una sola y para siempre, y esta no se pierde. Pero rogamos, Padre, Señor, que si en este momento, en este lugar, Señor, hay alguno, Padre, que, Señor, tú sabes que no ha entregado todavía su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, toque y pueda ser redarguido. Por nuestros amigos y nuestros familiares, Padre, también te pedimos que tú tengas piedad y misericordia. Señor, junta a tus elegidos, junta a tu iglesia, Señor, reúnela, Padre Santo, inclúyenos en ella. Pedimos la piedad y la misericordia de ser parte de ese número bendito, Señor, que alabará y glorificará tu nombre en aquel día glorioso cuando regreses en toda majestad. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y tengas misericordia de nosotros. En el nombre, Señor, de aquel Padre Santo que voluntariamente entregó su vida, nosotros oramos.